Las empresas que fueron la sensación de muchos inversionistas en los últimos 2 años la están pasando pésimo los últimos meses. Las acciones de la mayoría de las empresas tecnológicas más disruptivas e innovadoras han caído en promedio más de 50%. Estamos hablando de empresas como Zoom, Robinhood, Spotify, Fiverr, DraftKings y muchas otras. Podrá ser que ya explotó verdaderamente la burbuja. Acompáñanos a analizar la caída tan dramática de estas y otras empresas para saber qué es lo que está pasando. En los últimos 2 años vimos a varios inversionistas volverse famosos de la noche a la mañana por invertir en empresas súper innovadoras y con tecnologías disruptivas. Cathie Wood con su ETF ARK Innovation se llevó el premio mayor en esa categoría. Sus fondos subieron más de 200% desde inicios de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. En el mismo periodo, al S&P 500 también le fue muy bien, pero subió solamente 20%. Mucha gente hizo muchísimo dinero invirtiendo en este tipo de empresas revolucionarias, porque en promedio en sus puntos más altos estuvieron arriba más de 600%, multiplicando cualquier inversión por 7 veces. Un retorno para un periodo de 15 meses simplemente espectacular. Pero después del super rally, muchos estrategas empezaban a platicar de una posible burbuja en el espacio de inversiones de tecnologías disruptivas. Al final del día, muchas de estas empresas son relativamente nuevas y no generan utilidades, y hubo una euforia increíble por invertir en ellas, sobre todo entre inversionistas poco experimentados. De hecho, en los últimos 2 años vimos la inyección de dinero a la bolsa de valores más grande de la historia por parte de inversionistas que apenas iban empezando. Entonces, esta euforia, sumada con el hecho de que poco más del 70% de empresas de este tipo aún no son rentables y ese 600% de rendimiento promedio fue justo lo que prendió varias alarmas entre los expertos. Pero a ver algunas de estas acciones para ver de qué se trata todo esto. Empezamos con la más famosa de todas, Tesla. La historia de esta empresa es una de las más interesantes porque revolucionó la industria automotriz y probablemente también energética por el impulso a los autos eléctricos y al almacenamiento de energía. La mente detrás de todo esto, Elon Musk, logró que la empresa generara utilidades por primera vez en su historia durante 2020, después de 17 años de pérdidas. Las cosas simplemente llevan muy bien, mientras el resto de las automotrices no podían producir automóviles por los problemas en la cadena de suministro. Esto llevó a que la acción subiera casi 900% en cuestión de meses. Otra fue Zoom, que gracias a su innovación en manejo de videoconferencias pasó de ser una empresa prácticamente desconocida a ser una de las mayores plataformas de video del mundo en cuestión de meses. El distanciamiento social provocado por la pandemia simplemente no pudo haber alineado mejor las estrellas. La expectativa de crecimiento de suscriptores en ese contexto podría ser casi la que quisiéramos. De hecho, sus ventas pasaron de 300 millones en 2019 a casi 4,000 millones en los últimos meses. Una empresa con crecimiento exponencial. El precio de su acción subió nada más y nada menos que 735% en menos de un año. Imagínate haberte llevado esos rendimientos. Si hubieras invertido $5,000 en cuestión de meses tendrías más de 40,000. ¿Quién no quisiera? Justo eso es lo que alimentó la especulación en masa. ¿Recuerdas el video en el que platicamos de los múltiplos de evaluación? Ahí vimos que algunas empresas valían entre 20 y 40 veces sus utilidades de un año, pues estas empresas disruptivas llegaron a estar valuadas en 2,000 veces sus utilidades por el supercrecimiento que se anticipaba. Sigamos con la lista porque hay muchas otras empresas que la mayoría no conocíamos antes de 2020 y que también tuvieron rendimientos espectaculares. Teladoc fue otra acción super hot por ser el sueño de la mayoría de los doctores. Ofrece todo tipo de consultas y asesorías médicas con especialistas de todo el mundo de manera virtual. Y tiene algoritmos de inteligencia artificial para hacerte las mejores recomendaciones y darte seguimiento. Otra empresa disruptiva, pero ahora del sector salud, en el 2020 su acción pasó de cerca de $80 a casi 300, subiendo 250%. Te imaginarás cómo la pandemia le cayó de perlas a esta empresa. Pasó de tener ingresos de $500 millones a casi 2,000 millones. Por último tenemos a Skillz, una plataforma de esports en donde millones de jugadores en todo el mundo hacen torneos y juegan todo tipo de juegos en línea, que de hecho han ganado ya varios premios de las empresas más innovadoras. Con toda la euforia del 2020, el precio de su acción subió 350% y eso que todavía no generan utilidades. En resumen, volviendo con Cathie Wood y sus superinversiones de los últimos años, su ETF de innovación subió casi 300% gracias a haber invertido en estas empresas muy a tiempo. Pero ¿qué ha pasado desde febrero del 2021 cuando ARK y muchas de estas empresas llegaron a su pico? Zoom ha caído 72% desde noviembre de 2020. Teladoc 73% desde febrero del año pasado.
Skillz 86% también desde febrero del año pasado. Aquí tienes una lista de varias de esas acciones que han caído muchísimo, una verdadera golpiza. Este tipo de caídas en tantas acciones casi nunca sucede. Esto es justo a lo que se refieren las personas con que la burbuja explotó. Esto es histórico. El ARK Innovation Fund, que fue de envidia de todos en 2020, está bajo prácticamente 50% desde su máximo. O sea, perdió la mitad de todo su valor. Y eso, aunque es un portafolio de inversiones en más de 40 acciones diferentes. De este grupo de empresas, la que menos ha bajado es Tesla, que apenas está 15% abajo de su nivel más alto. ¡Ojo! No vaya a ser la siguiente. Además de que los rendimientos de triple dígito no pueden seguir por siempre, la gran causa de la caída de estas acciones y de fondos que invierten en ellas como el ARK ha sido las condiciones monetarias. Estas acciones tuvieron su mayor crecimiento durante 2020, mientras las tasas de interés en Estados Unidos estaban en sus mínimos históricos. Aparte, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, imprimió más dinero que nunca y gran parte de ese estímulo terminó entrando en este tipo de empresas y al mercado de criptomonedas. En 2021 todo eso cambió. Las tasas subieron y recientemente la Fed ha dejado de imprimir tanto dinero, provocando la presión gigante que seguirá siendo todo un tema durante 2022. Una muy buena razón para andarnos con cuidado. Definitivamente algo está pasando aquí. No es para nada normal que estén un grupo tan grande de acciones cayendo 50, 70, 80% todas al mismo tiempo. Algo está pasando aquí. Esto no es normal en contexto histórico. Y una de las principales variables de los que está causando esto es justo el tema de la liquidez, como lo vimos hace rato. Entonces, muy importante este punto. ¿Cómo la ves, José? Pues todo el tema de la liquidez que inyectó la Fed durante la crisis del coronavirus, que en su mayor punto fue de 1.1 billones de dólares en tan solo 2 semanas, y luego siguió 120 mil millones cada mes, y ahora va reduciendo. Eso que ya no está impactando seguramente a todas estas acciones. Recientemente han acelerado el paso de retiro de ese estímulo. También algo muy importante para los rendimientos tan fuertes durante 2020 es que vimos el mínimo histórico en tasas de interés de 10 años. Llegaron a ser de menos de 0.4% y eso provocó que con un costo de capital tan bajo, las valuaciones pudieran ser elevadísimas para todas estas acciones. El punto de evaluaciones es importantísimo. Había unas empresas que llegaron a estar en 2000 veces precio-utilidades. Los escenarios del futuro, de expectativas de crecimiento que estaban ya dentro de los precios pueden ser o eran prácticamente una locura, algo insostenible, escenarios muy optimistas. Entonces, si tú eres un inversionista y llegas a invertir en una empresa cuando ya está dentro del precio de esos escenarios, llegaste muy tarde a la fiesta y puedes haber comprado a niveles altísimos. Y eso para las empresas que tenían utilidades. Habían muchas otras empresas que solamente tenían ventas y algunas que ni ventas tenían. Pero también hay que considerar siempre que cuando nosotros invertimos en empresas de crecimiento, vamos a estar más sensibles a las tasas de interés, porque el valor de la empresa, la creación de flujo de efectivo, que al final es lo que le da el valor, el precio a la empresa, es justamente más hacia el futuro, está más adelante en los futuros años. Y eso cuando lo traes al valor presente con un mayor costo del capital, pues impacta mucho más que empresas que están creando flujo ya hoy. Eso es algo muy importante que ver y es justamente lo que les está impactando más a estas empresas de crecimiento. Por mientras, las empresas más cíclicas o empresas financieras han estado pues bastante bien, algunas de ellas en máximos. Sea como sea, y ya con los precios tan abajo, la innovación es el futuro. Dentro de este grupo de empresas, hay empresas que son muy buenas. Hay compañías que tienen prospectos de crecimiento buenísimos. Simplemente están siendo víctimas de las circunstancias de dos cosas. Uno, se sobrevaluaron por el nivel de especulación tan alto que había. Y dos, el tema de las tasas de interés y la liquidez los están golpeando fuertísimo. Pero hay empresas en esta canasta que tienen muy buenas expectativas de crecimiento aún así. Es muy importante conocerlas bien para poder distinguir qué empresa va a poder convertirse en una empresa rentable en el futuro y no simplemente invertir en la que sea. No importa nada más el tamaño del mercado potencial, sino también que se alcance al final a generar flujo de efectivo. Una empresa que no genera flujo de efectivo es una empresa que no vale nada. Y esa es una decisión muy importante, y si no se puede estudiar y verdaderamente tener la certeza de que ese va a ser el caso, mejor invertir diversificadamente. Ándese con cuidado.
Nos queda claro que la diversificación va más allá del número de acciones o ETFs que alguien tiene en su portafolio. Lo que se debe hacer es tener diferentes clases de activos y acciones descorrelacionadas. Para eso te invitamos a ver nuestro video de portafolios de inversión, justo para evitar este tipo de errores. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo para que podamos seguir creando contenido para ti. ¿Qué opinas sobre las inversiones en empresas innovadoras? ¿Te agarró el mercado con las manos en la masa? Déjanos tus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Ojos desde Garra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.